Ahora sí desaparecen a abogada en El Salvador, a tal grado que hasta la ONU ha intervenido. ¿Quién dice? Conmoción por el homicidio de una joven en Soyapango. Todo esto y más lo vemos a continuación. El caso de la abogada Ruth López, supuesta defensora de derechos humanos, sigue dando de qué hablar, pero ya no solo en El Salvador, sino en medios extranjeros. En este caso, CNN, un programa que conduce el periodista Fernando del Rincón, ha hecho un análisis de esta situación. Fernando, ¿por qué traes a alguien especializado en desapariciones forzadas o involuntarias? Y te hago la pregunta, ¿consideran lo de Ruth López precisamente eso, una desaparición forzada o involuntaria? Sí, así es. Desde el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, el día 30 de mayo de 2025, emitimos un comunicado de prensa donde exigimos la protección de Ruth López tras su desaparición forzada. El Grupo de Trabajo tuvo información de que, como se informó en tu programa al inicio, las autoridades detuvieron a Ruth y a la abogada Ruth y no informaron a su familia ni a sus representantes sobre su suerte o su paradero desde la noche del 18 de mayo hasta el 20 de mayo de 2025, sometiéndola así a una desaparición forzada. Y en esta parte, Fernando, es muy importante para que toda la audiencia entienda que una desaparición forzada se da cuando las autoridades estatales detienen a una persona, se niegan a reconocer que está bajo su custodia o a revelar su suerte o su paradero, colocándola fuera de la protección de la ley. Entonces, no importa el tiempo por el cual la persona haya sido puesta en esa situación, constituye una desaparición forzada. Sí, sobre todo también para que la audiencia entienda este término de habeas corpus que se menciona tanto. Es básicamente solicitarle a la autoridad que presenten a la persona, presentar el cuerpo, habeas corpus, hay cuerpo. Es decir, presentar a la persona, a sus abogados familiares y decir, aquí está bien, la tenemos nosotros. Y esto no se ha cumplido, es una prueba más de que se encuentra retenida, pero aislada y en desconocimiento, no solamente de la familia, sino también de su abogado, Lorena. Esto es una privación pues, de un derecho fundamental, ¿no? Totalmente de acuerdo, Fernando. Es muy claro que hay derechos que no pueden suspenderse ni aún en estado de excepción, como lo dice claramente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como es el derecho a la libertad, el derecho de la persona a conocer su acusación, el derecho a comunicarse con sus abogados, a contar con el tiempo y los medios necesarios para su defensa. Pero además, la Declaración de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada establece también muy claramente, Fernando, que ninguna circunstancia, cualquiera que sea, ya se trate de una amenaza de guerra o de un estado de guerra o de una inestabilidad política, por ejemplo, interna, puede ser, o un estado de excepción, puede ser invocada para justificar las desapariciones forzadas. Bien, ahí está lo expuesto por parte del periodista Fernando del Rincón, con la analista que están diciendo es una desaparición forzada, cuando las autoridades han mostrado dónde está, por qué se le ha detenido y toda la información pertinente al caso. ¡No me van a callar! ¡Un juicio público quiero! ¡Que me concedan un juicio público! ¡La gente merece saber! ¡El que nada debe, nada teme! ¿Cómo la han tratado? ¡No! Lo que también se está criticando es el que se haya puesto en reserva este caso. Se está señalando al gobierno que es el culpable de poner en reserva este caso. El hecho de que el caso esté bajo reserva total, ¿te dice algo más a ti, Lorena, en el contexto en el que estamos hablando? Bueno, nos parece muy delicado que el caso esté bajo reserva y que, como lo hemos sabido, la abogada Ruth López no ha tenido la oportunidad de tener una defensa adecuada. Sabemos que, por ejemplo, no se le ha permitido hablar con libertad con sus abogados, sabemos que no tiene acceso al expediente y sabemos además pues, que no se han cumplido todas las demás garantías que están establecidas tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Eso nos preocupa porque, evidentemente, cuando una persona no puede defenderse, pues se le deja también en un estado en el cual se enfrenta a toda una maquinaria institucional sin poder hacer ningún acto de defensa. Y a nosotros nos preocupa mucho también la situación de que los estados utilicen las desapariciones forzadas, Fernando, como una herramienta para negar a las personas a realizar sus labores, como puede ser el periodismo, como puede ser la defensa de los derechos humanos. Es decir, que las desapariciones forzadas se conviertan en una herramienta para callar voces que son críticas a algún gobierno. El programa del periodista Fernando del Rincón dura mucho más. Obviamente no se los puedo poner todo por cuestión de tiempo, pero en ningún momento hacen mención al pasado político de la abogada. Ella ya sabemos que está siendo procesada por peculado y posible enriquecimiento ilícito. En ningún momento ellos hablan de este pasado político. A ella no se le está procesando por ser parte de una ONG, por prestar sus servicios como abogada para la investigación de la corrupción y de la transparencia, sino por los delitos que cometió cuando fungió como asesora del también político detenido Eugenio Chicas.
Pero como ya es costumbre en las oposiciones, esa información nunca la van a sacar en sus medios. Por su parte, los abogados, porque no es solo uno, es un séquito de abogados que están al servicio de la abogada Ruth López, que ojalá le den sus servicios de gratis, ya que tanto se preocupan por ella. Esto es lo que ellos han dicho en cuanto al caso de la mencionada abogada. La dificultad que hay reservas. ¿Usted no está de acuerdo con la reserva? No, por supuesto que no. No hay ningún fundamento para tener reserva en el caso. La ley que especifica con respecto a las reservas. Es que en caso que haya información sensible, seguridad nacional, que afecte la moral pública, secretos de Estado, que no hay nada de eso. O que se trata de menores de edad, por ejemplo, o delitos de naturaleza sexual, que no hay nada de eso. ¿Por qué cree que se ha impuesto la reserva en esta ocasión? ¿Por miedo? ¿Miedo a qué? A que podamos nosotros transmitirle a la población las barbaridades que dice el requerimiento, las inconsistencias, la falta de pruebas, las contradicciones. Y hay acceso, sí, ya tuvo usted al expediente. Bien limitado, porque imagínense que llegan a pedir la reserva y que no se note fotocopia del requerimiento. O sea, ustedes lo leyeron en sede judicial. En sede judicial, con horarios limitados, sin poder tener a la par computadora para ver precedentes, jurisprudencia, armar una defensa. Entonces también tienen miedo que nosotros hagamos un trabajo completo, porque saben que ellos tienen deficiencias técnicas y jurídicas serias en el requerimiento y temen que con nuestra argumentación quedar completamente humillados en la audiencia. Y es un expediente bastante amplio, ¿no? Lleno de viruta. Hay un montón de papeles ahí que no prueban nada. ¿Es habitual el secuestro de ese tipo de expedientes? ¿Cómo? El secuestro por parte del juzgado, de no permitirle a la defensa pues llevarlo. No es usual. El abogado Pedro Cruz ha dicho: tienen miedo de que nosotros armemos una defensa en condiciones y desenmascaremos todo ese caso sin consistencias, lleno de virutas, es lo que ha dicho. Pero también otro abogado, no sé cuántos tiene esta señora, pero hay otro abogado que también ha dicho lo siguiente. Sí, muy buenos días. Esta mañana, a raíz de la decisión judicial de la reserva total del proceso, como equipo, como parte del equipo de la defensa de la maestra, de la abogada y defensora de derechos humanos, Ruth Eleonora López Alfaro, me hice presente a las instalaciones del juzgado 12º de Paz con el objeto de iniciar el estudio del requerimiento fiscal y de las diligencias o de la documentación que viene anexo a ese requerimiento fiscal. He estado ya comenzando con ese estudio y es lo que he estado realizando durante la mañana, a partir de las 10 de la mañana. Como se los he mencionado, el proceso tiene reserva total, ¿verdad? Y como se conoce públicamente. Y entonces en este momento lo que estamos haciendo como defensa es respetando esa decisión, aunque no la compartimos, ¿verdad? Pero la estamos respetando. Y esperamos en el transcurso del día poder completar mínimamente el estudio de las acusaciones que le están elaborando, que le están imputando a nuestra defendida. ¿Ha tenido la oportunidad o buscará tener ese contacto para conocer cómo está ella y preparar de la mejor manera lo que se pueda la defensa? Justamente como parte del equipo de la defensa estamos definiendo si durante el día intentamos también hacer alguna comunicación con la licenciada López Alfaro. Esperaríamos hacerlo si en caso así el tiempo y la diligencia que estamos realizando lo permiten. Ahí están las opiniones de los abogados que están al servicio de la señora Ruth López en este caso. Por una parte, se entiende que haya cierto malestar por la reserva y por la forma en que se está llevando este caso, pero por otra parte también se debe de entender que es un caso bastante delicado, que se trata de corrupción y muchos medios lo están queriendo hacer ver como una persecución política. De allí la necesidad de mantener el caso en reserva para evitar que se le dé la vuelta a la situación. En fin, esto ya queda a criterio de cada uno y sobre todo los que son conocedores de los procesos penales, de qué es lo que se está haciendo bien y qué es lo que no. ¿Qué les parece a ustedes, amigos, toda esta situación? Recuerden que pueden dejarme sus opiniones en los comentarios. Y pasando a otro caso bastante lamentable, una joven menor de edad ha sido asesinada en Soyapango. Y lo primero que las oposiciones dicen: no, que este país es más seguro, no, que ahora ya no hay muertes, no, que ya no hay pandillas. Pues esa es una muestra de que en El Salvador no se debe de bajar la guardia con los delincuentes. Y es que curiosamente este caso está vinculado a pandilleros y peor aún, a un pandillero que ya había sido detenido en el 2023, pero que fue liberado por una fianza de $1,000. Y ahora ahí están los resultados. ¿Qué dirán los defensores de derechos humanos en estos casos? ¿A quiénes van a defender? ¿A los asesinos
o a la víctima, o mejor dicho, a los familiares de la víctima, que en este caso son los que sufren las consecuencias. Veamos esta nota. Así se daba a conocer esta lamentable noticia. PNC reporta feminicidio en Soyapango. Se reporta un homicidio en la colonia de Octubre, distrito de Soyapango, San Salvador. La víctima es una joven de 14 años de edad quien fue lesionada con arma blanca. Los equipos de inteligencia e investigaciones han realizado capturas en vía de investigación. Y efectivamente las autoridades presentaron el informe de estas capturas donde se determinó que el actor o los posibles actores de este hecho de sangre están vinculados a pandillas. Como parte del Gabinete de Seguridad, tenemos el firme compromiso de acabar con todos estos remanentes que aún quedan de la estructura de las maras, dijo el ministro de Seguridad, publicación que acompañó con esta imagen de los capturados. Es lamentable que en El Salvador sigan pasando este tipo de hechos y sobre todo tomando en cuenta que estos sujetos ya habían sido capturados, uno de ellos, en el pasado, pero fueron puestos en libertad por la orden de un juez bajo una fianza de $1,000. Así lo resaltó el ministro de Seguridad. El terrorista Gómez Milán fue capturado en 2023, pero un juez del antiguo sistema judicial lo dejó libre bajo fianza de $1,000. Esto es lo que tanto critican las oposiciones, esto es lo que tanto critican las ONGs y los medios internacionales. ¿Dónde están todas estas entidades cuando pasan este tipo de casos? De estas noticias no hablan, todo esto lo esconden porque no les conviene. Pero qué bien por las autoridades que ya tienen bajo custodia a estos sujetos y que esperemos nunca más salgan a las calles a causar este tipo de daños a la población. Curiosamente, un opositor ha salido diciendo cosas bastante interesantes sobre el tema de la seguridad. Escuchemos lo que dijo. Fue bueno y hoy es malo. Muerte es muerte, represión es represión, ¿verdad? Miedo es miedo, terror es terror. Entonces, ¿qué es lo que sucede? 3 años del régimen de excepción y podrá seguir, como tú dices, en la comparación 10, 20, 30 años más. Si este país lo que necesita es tranquilidad, es seguridad. Así, clarito, nadie puede decirnos que esto no es cierto. Nadie puede decir que el régimen de excepción no sirve. Y el que diga que no sirve nunca anduvo por Opico, nunca anduvo por la Campanera, nunca anduvo por la 22 de abril, nunca anduvo por el Plan del Pito, en el Plan del Pino en Santa Tecla, nunca anduvo allá por Zaragoza. Es decir, todos estos elementos cuando los caminas tenés la autoridad moral para decir, hombre, miren, el régimen de excepción va bien. Desde luego, y es normal, salen aquellos sectores desafectos al régimen. ¿Por qué? Porque de alguna manera a alguna gente se le fue la mano con capturas arbitrarias, que no son valederas dentro del Estado de Derecho. Es decir, aquí están los ejemplos claros, yo no he capturado, como periodista yo no capturo a nadie, simplemente le damos el seguimiento. Los 3 años, perfecto. ¿Se ha solucionado el problema? La respuesta es no, porque muchos familiares de pandilleros los esconden, amigos que los esconden. Si no, díganme quiénes fueron los responsables y ojalá la policía, perdón, los capture rápido. Una jovencita de 14 años mutilada con machete en Soyapango ayer, un jovencito de 17 años mutilado con machete en la 22 de abril. ¿Remanentes de qué? Podría asegurar, y espero no condenarme, remanentes de pandillas, es decir, ahí están. ¿Habrá que perseguirlo? Claro que hay que perseguirlo. Decía, ¿tenés que hacer un problema? No, tenés que hacer una solución. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo está pasando y por qué está pasando? Yo no quisiera decir, y espero que Dios que me perdone, no quisiera saber que esta reacción de estos 2 asesinatos salvajes de ayer sea una respuesta al mensaje del señor presidente. Yo no quisiera saberlo, pero están demostrados, ahí están. Hay gente ahí todavía. Y habrá que terminarlo, claro que sí, por la seguridad del país. Después viene otra seguridad, sí. Me parece bastante interesante la apreciación del señor periodista afín a la oposición, pero tener este punto de vista es bastante interesante. ¿Qué les parece a ustedes todo esto, amigos? Recuerden, los leo en los comentarios. El que se mostró bastante conmovido en una entrevista fue Alejandro Guzmán, el titular de la Dirección de Integración, al hacer mención de la juventud de El Salvador. Entre emociones encontradas, esto fue lo que dijo. ¿Sabe qué? Me voy a poner de pie porque usted que habla de los jóvenes, yo no soy, creo que no lo hice nunca. Y medio me emociona, pero porque te pusiste de pie. ¿Sabe por qué es en respeto a ellos? ¿Sabe por qué? Porque los pibes acá los mataron, vivieron la muerte y los estigmatizaron, los reventaron durante décadas. O sea, el joven era el sinónimo del delincuente. Sí, entiendo la sensibilidad. Y, puchas, no venía preparado para esto. Pero siempre son nuestra conversación así porque tocamos la sensibilidad del tema, ¿no? Es que usted que va, se da cuenta que cuando uno habla con esos chicos, que mire que yo voy a los lugares más olvidados a propósito, cuando uno habla con los chicos y los descubre,
que no es fácil hablar con los pibes, ¿eh? No es fácil porque yo soy un tipo grande, para ellos, ¿cómo me verán? Como un abuelo. Se imagina, yo tengo 64, me siento como de 63 nomás, pero la verdad, y cómo uno puede conectar, entenderlos, valorarlos. Y se aguantaron todos estos chicos, los pasados, los que no están, se aguantaron que los trataran como potenciales delincuentes, como que eran vagos, como que no, que la juventud está perdida, que no le interesa nada. Dejémonos de bromar. Caminen, los invito a que vengan cuando quieran, a ver si les da esa misma sensación hablando 10 minutos con los chicos, si piensan igual. Bueno, una persona que está cerca de los jóvenes, de la niñez, y sabe cuál ha sido la realidad en el pasado y cómo se está trabajando hoy para cambiar eso. Eso es lo que las ONGs y los medios internacionales y todos esos grupos globalistas no entienden, no ven, no les importa. A ellos lo único que les importa son sus agendas. Y hablando de este tipo de gente inconforme y que no logran percibir la realidad de nuestros países y en este caso de El Salvador, el señor Paco Lira ha seguido con su llorazón. Esta gente, en lugar de seguir con su teatro, deberían de ir al campo a ayudar a la gente, que al final para eso es que los han elegido, y dejar de seguir chillando ya, lloriqueando. Porque al final de cuentas solo llegó a dar cuentos, no llegó a dar cuentas. Porque ¿cómo se llama el evento el día domingo? ¿Cómo se llama? La sesión plenaria solemne, el discurso a la nación, no, ¿para qué? El informe a la nación. ¿Y hubo un informe a la nación, Luis? Creo que hubo claramente quejas. Solo la última parte de su discurso creo que se refirió pero estamos hablando del 100%, sí. ¿Hubo o no hubo rendición de cuentas? ¿Cuánto? Yo le conté hora... 94 minutos fueron. Pero de toda esa hora que estuvo hablando, ¿cuánto fue de rendición de cuentas? Bueno, luego el tema de seguridad. ¿Cuánto porcentaje fue? Se lo voy a responder yo, porque yo tengo... Ya le pidió a la inteligencia artificial. El hombre solo llegó a quejarse, a echarle culpas al pasado, a decirle al pueblo salvadoreño, a mí no me importa que me digan dictador. No, y no lo es. Yo no sé por qué la gente votó a este señor para estar de diputado, si lo único que hace es oponerse a todo, lloriquear, quejarse, señalar y nunca reconocen las cosas buenas que se hacen en el país, mucho menos hacen algo bueno. Es una verdadera lástima que gente como esta sigan ocupando cargos públicos en nuestro país. Pero bueno, así es la situación con todo esto. Amigos, de esta manera llegamos al final de la entrega de hoy. Recuerden, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, este es el momento en que puede hacerlo para que podamos estar al día con todos los acontecimientos de nuestro querido El Salvador y el mundo. Gracias a todos por su apoyo, sus opiniones, sus likes. Todo eso cuenta para que podamos seguir adelante. Por mi parte, llego hasta aquí con la entrega de hoy. Nos veremos en un próximo video. Cuídense mucho y bendiciones. Adiós.